Bueno, vamos a dar comienzo al tema de micosis oportunistas, un tema realmente importante e interesante que podemos ver frecuentemente en nuestra práctica clínica diaria. Y como siempre, hay una relación importante entre lo que es el hábitat, el agente infeccioso, en este caso el hongo, y el huésped. Y es importante tener en cuenta que muchas veces las infecciones pueden ser de origen exógeno y otras veces son de origen endógeno, con gérmenes que son saprófitos dentro de la microbiota habitual del ser humano. Y como elemento general podemos decir que la iniciación de una infección micótica puede ser desencadenada a través de un inóculo, que puede ser muy grande, por una vía de ingreso anormal, un estado relativo de inmunodeficiencia, tener en cuenta los factores de virulencia del hongo y la alteración del equilibrio en la microbiota. Volviendo a hacer hincapié en lo que fue la primera diapositiva, observamos que el curso de las enfermedades micóticas está determinado a través de la interacción entre el agente con los diferentes mecanismos de defensa naturales y específicos del huésped. Tanto las esporas como los fragmentos de micelio de un hongo pueden permanecer latentes o bien pueden germinar sobre la superficie del huésped, o bien si son inhalados pueden crecer en los alvéolos de los pulmones y las hifas resultantes pueden penetrar los tejidos, los pueden colonizar, se reproducen y se dispersan, alterando de esta forma la fisiología del huésped y produciendo la enfermedad. Viendo cuáles son los factores de riesgo que pueden generar o favorecer una infección micótica de este tipo, es decir, oportunista, planteamos primero una alteración en la barrera cutáneo-mucosa. Entonces, por ejemplo, la introducción de un catéter, de sondas, en los grandes quemados donde hay solución de continuidad en la piel, los traumas generan una vía de ingreso anormal, anómala, que normalmente no existe, en la cual pueden introducirse estos gérmenes, es decir, los hongos, para producir luego la enfermedad. Alteraciones metabólicas del ser humano también pueden favorecer las infecciones micóticas, por ejemplo la diabetes, la acidosis, la nutrición parenteral que también genera, además del trastorno metabólico, una solución de continuidad dentro de la piel, o los quelantes del hierro. En el caso de los cambios de la biota, el uso de antibióticos de amplio espectro favorece las infecciones micóticas y es muy común encontrar, por ejemplo, candidiasis después del uso prolongado de estos antibióticos en gente predispuesta. Los trastornos de inmunidad celular, como se puede ver en el HIV-Sida, en la quimioterapia y en algunas inmunodeficiencias primarias. Trastornos en los neutrófilos, que pueden ser alterados a través de la quimioterapia, los corticoides en forma crónica o en dosis altas. Enfermedades granulomatosas crónicas, enfermedades oncohematológicas. Trastornos anatómicos, por ejemplo el EPOC, la TBC, la fibroquística o las prótesis, pueden generar algún trastorno que favorezca el ingreso y colonización por hongos. Las hipersensibilidades de tipo 1 y 3 en el caso de las alergias, y otros, como la edad, el alcoholismo o la indumentaria, pueden ser favorecedores de infecciones por hongos. Los factores de virulencia son aquellas propiedades, generalmente son moléculas, que permiten al hongo causar daño o enfermedad en el hospedero. Ahora, el inicio de la expresión de tales factores comienza por estímulos extremos, por sentirse agredida esa célula fúngica, que activan cascadas de señalización productoras de estos compuestos protectores, por ejemplo enzimas, determinantes antigénicos, receptores, y a su vez estos protectores del hongo son causantes del desarrollo de la patogénesis. Obviamente existe una compleja red de interacciones que incluyen la participación de muchísimas moléculas, tanto por parte del huésped como del hongo, que permiten la expresión de diversas vías. Y el resultado de esa interacción será lo que genere la producción de enfermedad o no, según el nivel de daño causado en el huésped. Y este cuadro muestra algunos de los factores de virulencia favorecedores de las infecciones micóticas y el efecto que ellos producen en el hospedero. Si vamos un poco a la nomenclatura de los hongos, vemos que si un hongo es filamentoso se llama moho, si es unicelular, levadura. El verdadero cuerpo del hongo, que se llama micelio, está compuesto por filamentos largos que se llaman hifas, que pueden estar tabicadas y entonces tienen septos o bien no estar tabicadas. Los cuerpos fructíferos que de los mismos son los encargados de producir las esporas, cuya función es la reproducción sexual y que normalmente son las que sirven para la diseminación del hongo. Dentro de las muchas clasificaciones que tenemos de los hongos, tenemos aquellos que llamamos micosis superficiales,
las micosis cutáneas y subcutáneas, las micosis endémicas y las micosis oportunistas. Y dentro de cada una de estas una gran variedad de hongos con distintas características. Entonces, como decíamos, distintas formas hay para clasificar las micosis. Una es según el tejido que invaden y la profundidad. Entonces tenemos micosis superficiales y micosis profundas. Otro es según el tipo de agente y el hospedador involucrado, o sea, la relación entre el huésped y el agente. En este caso tenemos micosis clásicas o micosis oportunistas. Según el agente etiológico, y tendremos aspergilosis, citoplasmosis, candidiasis. Según la localización, otomicosis, onicomicosis si están en las uñas, etc. Y también según el origen, pueden ser endógenos o exógenos. En el caso de las micosis superficiales, que están ampliamente distribuidas, son afectaciones que están producidas por un parasitismo de estos hongos en las estructuras córneas de la piel y faneras, pelos y uñas. Se adquieren a través del contacto directo o indirecto, ya sea con animales o con personas, y a veces pueden causar epidemias, pero también pueden contagiarse del suelo. Y estos hongos son queratinofílicos, es decir, que normalmente no pueden penetrar tejidos más profundos que la dermis, y algunos son parásitos absolutos y en su mayoría hongos miceliales monomorfos. Son de buen pronóstico ya que producen lesiones poco inflamatorias, lesiones benignas, que curan espontáneamente con medicación específica, pero no dejan inmunidad. Además, dentro de las micosis superficiales deben considerarse las ocasionadas por levaduras como la cándida y la malacesia. Este es un cuadro en el cual se pueden observar algunos tipos y características, ya sea de micosis subcutáneas, de micosis sistémicas endémicas y de micosis sistémicas oportunistas. El diagnóstico micológico se apoya en tres pilares fundamentales. Uno es la orientación clínico-etiológica, tanto de las micosis superficiales como de las profundas, ya sean oportunistas o no, que pueden presentar algún cuadro más o menos definido que puede orientar al médico. La epidemiología, es decir, agentes causales de micosis que tienen un nicho ecológico propio, y con el objeto de orientar esa búsqueda hacia determinados agentes causales o hacia un grupo de ellos. En algunas micosis profundas es necesario interrogar al paciente sobre su trayectoria residencial, sus ocupaciones, sus hábitos de esparcimiento. Y obviamente el examen micológico de laboratorio. En cuanto al examen directo, las modalidades para efectuar el examen dependen mucho del tipo de muestra que se vaya a estudiar y del hongo o grupo de hongos que uno sospeche. Pero obviamente incluye la observación en fresco del material, ya sea con o sin aclaramiento, tinción o contraste, y la coloración de improntas o frotis a través de distintos métodos de coloración. El examen directo en fresco con hidróxido de potasio al 10 o 20% permite observar la mayoría de los hongos. Y acá podemos observar algunas características microscópicas al examen directo en este tipo de micosis. Por ejemplo, para observar al Cryptococcus neoformans, los preparados con tinta china son muy importantes. La coloración de Gram, aunque no es satisfactoria para la mayoría de hongos, sí se utiliza para detectar algunas levaduras y bacterias asociadas. Y la tinción con Giemsa es imprescindible para detectar el Histoplasma capsulatum, también permite observar otro tipo de hongos. Vemos aquí al criptococo y algunas de sus tinciones en las próximas diapositivas. En general, decimos que para el primo cultivo de los especímenes clínicos de hongos se usan 4 clases de medios básicos. Uno permite el desarrollo de todos los hongos. Otro está enriquecido para recuperar hongos dimorfos, que son de difícil desarrollo. Y después hay 2 medios que se usan con antibióticos. Uno que inhibe el desarrollo bacteriano y otro que además inhibe el desarrollo de hongos saprófitos. Y las muestras inoculadas deben ser incubadas por duplicado a 25 a 28 grados y a 35 a 37 durante un lapso de 40 a 45 días. Y aquí se puede apreciar algunas características macroscópicas y microscópicas con algunos cultivos de hongos. Este esquema es para tener en cuenta la posibilidad de identificación de hongos dimórficos, agentes de micosis sistémicas y un algoritmo de estudio. Ahora bien, dentro de lo que es el inmunodiagnóstico hay 3 tipos de reacciones. Las intradermorreacciones o test cutáneos,
la búsqueda de anticuerpos circulantes y la búsqueda de antígenos de hongos. Las pruebas inmunológicas sirven para apoyar el diagnóstico, establecer el pronóstico y valorar la evolución de los tratamientos. Recuerden que son estudios complementarios. Las pruebas serológicas más usadas son las de precipitación en geles de agar o de agarosa, como ser la inmunodifusión radial doble y la contrainmunoelectroforesis, también el enzimo inmunoanálisis, ELISA, para detección de anticuerpos específicos circulantes.